Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Saludo esta noche con mucho gusto a Ana María Salazar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Francisco Garfias? ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué Y tal? bueno, ¿qué tal el calor primero? Aquí en la Ciudad de México, claro que en el norte del país se ríen de este calor, ¿no? Sí, Dicen claro. que estos que sí, que no aguantamos nada aquí. Y es cierto, esto Esto es es- invierno en Hermosillo, por ejemplo. Esto es invierno, pues no sé, pero yo no siento tanto. No, bueno, hay una onda de calor que es cierto que está afectando a todo el país. Sí. Pero al agradecerle hoy nuestra presencia en sus hogares, gracias a su preferencia, queremos iniciar con los temas que tienen que ver con lo nacional y lo internacional. Le digo con esto que el tema de los maestros es un tema que tiene una gran relevancia y hoy precisamente, Francisco, el Congreso local en Guerrero tiene ya la contrarreforma o la propuesta para hacer correcciones. ¿Cómo observas tú en ese sentido que la responsabilidad del legislativo local en Guerrero y por otro el riesgo de que si les modifican algo tomen la carretera, cosa que no les van a permitir a los maestros y esto puede tener riesgos de enfrentamientos más violentos? Bueno, de entrada yo diría efectivamente que el PRD haya aceptado, los diputados locales del PRD hayan aceptado volver a dictaminar una iniciativa que ya habían rechazado, que es esta contrarreforma que los maestros elaboraron y en la cual la autoevaluación, la evaluación que es, digamos, el meollo del problema Sí. para la permanencia de los maestros en su cargo o en su escuela, que hayan aceptado nuevamente, pues tiene la clara intención de despresurizar un conflicto que ya ha rozado Los límites de la atención, que ha podido desbordar en cualquier momento. Afortunadamente se ha sabido manejar el conflicto. Vimos cómo aquel desalojo se hizo sin que se utilizara una sola arma. Pero aquí el problema es que se despresuriza, pero el problema solo se aplaza. Es decir, probablemente el Congreso local acepte o admita o apruebe esta contrarreforma, pero después viene la cuestión federal y el dinero, y la Secretaría de Educación Pública es la que está dando el dinero para pagarle a los Ya maestros. próximo el 15 de mayo, que es cuando viene Sí. con el Día del Maestro la negociación de los salarios, Ana María. Bueno, y aquí el tema es qué va a hacer el gobierno federal, porque probablemente va a ser inconstitucional lo que se vaya a aprobar a nivel local. Y entonces el gobierno federal se encuentra pues en una situación un poco difícil porque no puede permitir que un grupo de maestros piensen que pueden obviar una reforma constitucional porque eso abriría la puerta a que maestros en otras partes del país hagan exactamente lo mismo y tomen carreteras, hagan protestas. O sea, aquí se le estaría premiando portarse mal para poder conseguir y reformar A ver, la Constitución. Vamos a modificar su portarse mal por el vandalismo. Sí. Yo pienso que ellos sí tienen el derecho de Ah, no. luchar por Absolutamente. mejoras salariales, pero no atropellando los derechos de terceros, que es lo que han venido haciendo Sí. con el cierre de negocios, con los destrozos al Congreso, Sí. con los daños Con los causados a la destrozos al sede del camellón. del PRD, es decir, con todo lo que, la forma de protesta que ha tomado un cariz violento, que no es precisamente por ahí por donde van a obtener. No, y luego que se más. unen las policías comunitarias, estudiantes. O sea, el problema que tiene Guerrero es un problema que siempre ha existido. O sea, siempre está al borde de tener un conflicto social importante y que no se ha podido resolver. Pero eso es un problema muy diferente a lo que tiene el gobierno federal, en donde una de sus banderas principales es esta reforma educativa, que si no se maneja bien lo que está pasando en el Guerrero, se le puede derrumbar por completo, por lo que representaría ya todo este movimiento sociales en diferentes partes del país diciendo, pues, ¿por qué me van a si a ellos no los van a evaluar, ¿por qué a nosotros nos van a evaluar? Y es, O sea, y es- no, sí se van a evaluar. pero la pregunta es Pero quién. Se van a autoevaluar. Exacto. Ese es el tema. Sí, el cambio es ese. Algún ajuste que por ahí están buscando es que sí acepten la evaluación federal, pero con el compromiso de que no van a perder. Ahora, plaza, a mí la lo que me ¿no? parece interesante es que aquí el gobierno federal podría perfectamente decir, pues ahí se las ven,
es un gobierno, aunque es un exprista, pero es un gobierno técnicamente perredista, que lo resuelvan los perredistas. Y si hay problemas en Guerrero, pues ahí se las ven. O sea, no vamos a permitir que eso vaya a impactar el resto de las reformas, porque esto es el inicio o podría ser un mensaje para todo lo demás, lo que es la reforma energética, movimientos sociales por los trabajadores, las reformas que están tratando de implementar en este país, todos van a sufrir algo. Además, aquí no hay que perder de vista que esas reformas a las que haces referencia, especialmente la educativa, son necesarias. Nuestro país tiene un nivel de educación sumamente deficiente y las evaluaciones que se hacen hoy a través de organismos internacionales nos dejan muy mal parados con los maestros que tenemos. Por un lado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que tiene la mayoría de los maestros dentro del contrato colectivo, está dispuesto a entrarle a esa reforma como está. Pero la coordinadora, que es el ala disidente, que se ha fortalecido con otros grupos que no son maestros, ha recobrado esa fuerza y, como lo decías, provocando, cometiendo actos de vandalismo y provocando, ¿qué quiero decir con estos? Que están dispuestos a poner heridos o lo que siga, que en este caso serían vidas, para hacerse las víctimas y seguir presionando. Ahora, el presidente Peña Nieto y el secretario de Educación, Choife Chemor, han sido muy claros que no va a haber un paso atrás. Pueden modificar, pero el objetivo tiene que alcanzarse por el bien del país. Sí, hay una declaración del titular de la SEP que pasó casi de noche, pero que es una declaración que si se detiene uno a reflexionar, pues es una postura ya muy dura del gobierno, que es: habrá una sola negociación. Es decir, antiguamente los conflictos, acuérdense, en Oaxaca, en Chiapas, Michoacán, pues el gobierno estatal le daban dinero para que maiciara ahí a los líderes y calmaran el asunto. Ahora, si se cumple esta afirmación o esta anuncio que hace Choife de que solo habrá una negociación, pues las cosas van a cambiar. Para allá iba cuando dije, bueno, le tiran la pelota al gobierno federal aprobando a nivel local una ley, una contrarreforma que contraviene de alguna manera la reforma educativa, que es una reforma que viene de cambios a la Constitución, y el gobierno federal tendrá en su momento que cerrarse a este tipo de cosas, con el riesgo del que hablaba Ana María, de que si no lo hace, si muestra señales de debilidad, pues simplemente le va a cundir el ejemplo. Y todo esto sucede en estados completamente disfuncionales: Guerrero, Oaxaca, Michoacán. Guerrero, porque Chiapas. Ya sabemos, y Chiapas. Chiapas no es tan disfuncional, pero está dentro de... Pero es que ve lo que está pasando. Cuando Choife dijo el problema se reduce a 4 estados, hablaba de esos 4 estados. Pero es que ve lo que está pasando en Guerrero, pues el problema de gobernabilidad que tiene la falta de credibilidad que tiene este gobernador. Ve lo que está pasando en Oaxaca. O sea, a Gabino Cuellar ya le renunciaron. Ya le renunciaron, ¿no? Creo que 3 del gabinete. Sí, son 3. Como una reacción a la forma que se están llevando estas negociaciones. Michoacán no tiene gobernador. O sea, están hablando, pues va a tener gobernador interino, todavía no han podido decir claramente pues qué es lo que tiene, ahora, si regresa, si va a haber efectivamente, elecciones. El misterio que ha mantenido, yo creo que no es correcto, que siendo un mandatario estatal, Fausto Vallejo mantenga en secreto cuál es la enfermedad que lo aqueja. Habla de órganos problemáticos, o sea que no ni siquiera ha querido decir de qué lo van a operar. Ya admitió, ¿no?, que tiene prediabetes, pero una prediabetes no te manda al hospital ni te deteriora de la manera en que se ha deteriorado su imagen, su cuerpo en 2 años. Sí. Y otra cosa, que este permiso de 60 o 90 días implica que dentro del Estado la figura de un interino, que va a ser un interino 1 año, porque esta administración, Leonel Godoy, duró 4 años, 3 meses. Sí. Este va a durar 3 años, porque quieren empatar con las federales. Sí, claro. No, y un interino, ¿qué capacidad de negociar va a tener? Ya ahorita ya no habría elecciones, porque justo acaba de rebasar el tercio del mandato. Hay un debate jurídico, porque estábamos hablando en el primer café, hablando con un periodista de Michoacán, nos decía, hay un debate jurídico si es 1/3 de lo que es lo que dura el término,
o es un tercio de los 3 años. O sea, que tiene que ser 3 años. O sea, todavía no han podido dilucidar eso, ¿no? Ahora bien, en esto de los maestros, volviendo al tema de las marchas, el martes, la que pasó ayer no fue mayor cosa, pero la del jueves, que es mañana o hoy ya, cuando el Congreso apruebe o no, ahí vamos a ver cómo la intensidad de la hoguera se incrementa. Sí, muy probablemente sí se va a aprobar. Es decir, hubo negociaciones previas en las que participó Jesús Zambrano, participaron senadores, diputados, claro. Armando Ruiz Peter. De ahí llegan a la conclusión de que para despresurizar, para bajarle al tema. Pero pues eso le resuelve el problema una semana. Momentáneamente. O sea, les resuelve literalmente una semana. Cuando se empiecen todas estas ya otros sí, tipos de negociaciones. Viene la negociación del salario de los maestros. El 15 de mayo es el día D. Sí. Es el día que se va a conocer cuánto van a ganar los maestros, cuánto les van a subir. Sí. Ayer hablaba yo con alguien que fue muy cercano a la maestra y le decía, hablando del CENTE, la posición de Juan Díaz depende de esa negociación. Sí, claro. Es decir, si logra una buena negociación, evidentemente Juan Díaz se fortalece como líder del CENTE. Sí, a la vez fortalece el sindicato. Y ponía como éxito o meta el 5% de incremento con un 5% diario. Yo creo que el gobierno tendría de alguna manera que ceder, y creo que va a ceder porque son hábiles y le van a dar instrumentos a Juan Díaz para que mantenga al sindicato que tiene más de 1 millón de miembros tranquilo. Sí, no, yo creo que es la mejor, te digo, sí sería darle más de que probablemente pueda aguantar el erario público, pero los problemas que se evitarían el siguiente año serían extraordinarios. Pero tú hiciste un comentario muy interesante. Dice, una persona que era cercana al Bester. ¿Hay alguien que está cercana al Bester ahorita? O sea, nadie sale los que están no asoman la cara. Nadie está. Los que estuvieron, de la secreta, ¿no? Sí. Pero hay carreras que quedaron completamente destruidas, ¿no? Te estoy hablando de Fernando González, por ejemplo, el yerno, pues ya está completamente fuera de la jugada. Aquí yo creo que Benjamín González Ruaro, gente que estuvo muy, muy pegada con la maestra, pues ahora, ¿qué va a pasar con Nueva Alianza? Es otra de las interrogantes. ¿Será un partido satélite del gobierno? Porque yo no lo veo de otra forma. ¿Quién va a ir a votar por Nueva Alianza? Nadie. Si 9 de cada 10 mexicanos aprueban la detención del Bester Gordillo. No, y aquí la gran interrogante es a quién más van a arrestar. O sea, ya no continuaron con arrestos, ya no tocaron a la familia, no tocaron el día. O sea, ahí... Pero ¿no consideras, Ana María, que esto se debe a que hay la prioridad de otros asuntos? No quiero decir con esto que no pudieran darse las aprehensiones. Pero espérame tantito, que estoy aquí con muchos fierros en la lumbre. No, bueno, yo creo que sí. Y todo esto es parte de una gran negociación. O sea, es como que tiene este gobierno que no lo tenía la administración de Felipe Calderón. O sea, este gobierno da la impresión, yo no sé si es cierto, pero que por lo menos tiene están viendo el tablero político desde una perspectiva muy amplia y que cada una de las fichas se están moviendo en una forma muy coordinada. Eso no sucedía con el presidente Calderón. Vamos a poner las cosas como yo las veo. En este gabinete hay profesionales de la política. Sí. Y a Felipe Calderón le faltaron. Felipe Calderón gobernó, como diría Santiago Krill, con un equipo de cocina. ¿Con un equipo de cocina? ¿Tenía gabinete? Pero se le hizo su sueño cuando una vez dijo que a él le hubiera gustado ser reportero de policía. Ya lo fue como corresponsal en Boston. Ay, no buen reportero, porque sí, pero... No, hay que aclarar al auditorio que estamos hablando. El presidente Calderón, expresidente Calderón, estaba mandando twitters desde Boston dando información de las explosiones. No, pero salió al aire en 2 medios. Sí, también. Bueno, pues sí, pero estaba, sí es un poco interesante esa... En este sentido, lo que dicen de los profesionales de la política, eso es un hecho. Pero además, el que se tenga como antecedente que faltan, que se van al paro, que dejan a los alumnos obviamente sin clases y que les pagan todos los días que faltaron,
Es decir, yo creo que eso va a cambiar también. Pues tiene que cambiar. Porque de otra Efectivamente. manera hacemos aquí intocables. No sé Ya si leíste son, el ya desplegado son. de Mexicanos Primero, donde Sí, decía cómo no. que los niños que menos asisten a clases son estos 4 estados, Sí. que 8 de cada 10 reprobaron o pasaron de panzazo las evaluaciones internacionales de educación, son los que menos horas tienen de clases. Sí. Es decir, viven un rezago educativo y lamentablemente en todo este embrollo político, en todo este conflicto social en que se ha convertido el tema de Guerrero, pues de lo último que se habla es de las clases para los niños, Claro. ¿no? Que realmente es lo más importante. Y de nuevo, insisto, la debilidad de los gobernantes. O sea, también estos son estados en donde, por diferentes razones, los gobernadores han demostrado cierta debilidad en su capacidad de no solamente resolver conflictos, sino debilidad en sus gabinetes y debilidad en su capacidad de negociar. Reconociendo que son situaciones muy difíciles, ¿no? Sí, están, realmente... Ángel Eladio Aguirre acepta la primera contrarreforma y dice, yo de mi parte la hago llegar por el conducto correspondiente al Congreso local y se la rebotan. Y luego la desconocen los Sí, claro. propios maestros de la CETEC. Sí, entonces- Ahora ellos elaboran la suya y advierten que si se les modifica una coma, van a tomar la carretera, la autopista del Sol, y se van a ir caminando hasta Acapulco. Es decir, Bueno, pues que lo hagan. O sea, yo creo que llega sí, pero momentos en imagina, que... realmente no se puede permitir, a mi juicio, ¿no?, que se sigan bloqueando las carreteras. Ah, no, bueno, pero ya lo están haciendo, lo hace el crimen organizado en este país, Pancho. O sea, ya lo hacen los pero maestros. no al nivel de maestros No, bueno, pues- que te perjudican a cientos de miles de personas pero a las el que les crimen cancelas sí. el libre tránsito. Además, Sí. el Estado se está dando un balazo en el pie. No, claro. Toda la gente que va a Entonces, Acapulco deja de ir. O sea, O que aquí la vienen a gran, México, aquí la gran de interrogante Oaxaca. es, y luego me dicen que soy autoritaria, porque el ¿Será? hacer uso de la fuerza, hay mucho temor de hacer uso de la fuerza. Vean lo que pasó el 1 de diciembre. O sea, con todos los destrozos que hubo. Y sí, a lo mejor arrestaron a personas que eran inocentes. A lo mejor hubo errores por la autoridad, pero hubo destrozos, vandalismos destrozos, a niveles que Robo no en se habían... pandilla, Y daño no en pasó propiedad. nada. Pero cómo, además, en la asamblea, los asambleístas, diputados a la asamblea del PRD, Claro. disminuyeron las penas en los delitos que acabo de mencionar. Para que no vaya... Entonces, Porque entonces el también- clientelismo del PRD se basa en delincuentes también. No, bueno, yo creo que ya es un poquito exagerado Sí, el comentario, Tú tienes pero 175 digo, a ver, tipos que tienes filmados. Sí. Tienes detenidos a un número importante. Pero para que no haya sanciones. No, pero es que también las autoridades cometen errores y lo estamos viendo, el hecho de que tienen que dejar libres entre las investigaciones más importantes que ha tenido el Estado mexicano en contra de funcionarios de muy alto nivel, porque pues, A ver, que ese es otro Raúl, tema, me pero voy a es- adelantar con todo Sí, sí. esto que estamos a Sí. lo que está sucediendo en Venezuela. Exacto. En Venezuela se endureció el gobierno, la oposición, y hay 7 muertos. Sí. Y más de 70 heridos. Más de 70 Sí. heridos. Es decir, y además, ya me quiero yo imaginar una situación parecida aquí, con el presidente electo, entre comillas, diciendo, no van Voy a a marchar, permitir, no voy a permitir". que marchen al centro de Caracas, voy a tener mano dura contra el fascismo. O sea, dices, bueno, aquí, ¿what? ¿Qué Sí. hubiera pasado aquí en el 2006 Si hubiera hecho ese tipo de sucedido discurso, ese sí. tipo de discurso? Aquí hubo un bloqueo de 3 o 4 semanas y finalmente no pasó nada. Sí. O sea, tenemos que, vuelvo al tema. Por eso, son muy- pero por eso, ¿por qué pueden dejar que bloqueen todo el centro de la ciudad por 3 o 4 meses y no Y bloquean toda la reforma. carretera? O sea, te digo, o sea, aquí hay un concepto muy interesante de en qué momento se hace uso Pero de la acuérdate, fuerza. es que es quien- espérame quién es un quién el segundo, que lo un hace. segundo, pero aquí hay que recordar que el hombre que en esos días estaba al frente de la Ciudad de México es Alejandro Encinas, Claro. obradorista declarado. Sí, claro. Es decir, no va a reprimir a sus Por correligionarios. eso fueron te digo, 148 días. Entonces, a veces estos eventos tienen que llegar a su nivel de estupidez, ¿sí? Porque a final de cuentas, el que salió más perjudicado de haberse tomado el centro de la ciudad aquí en la Ciudad de México, ¿quién fue? Andrés Manuel López Obrador. O sea, ¿Al eso final? al final, sí, al final, o sea, a lo mejor tienes que dejar que esto suceda, llegar a los extremos de estos actos ridículos. Tómense la y a final de Y cuentas los impactados van a ser los Y fíjate el qué movimiento de los paradoja, maestros. Andrés Manuel López Obrador castiga
a la ciudad Exacto. que más lo apoyó. Exacto. Es decir, Sí. con ese bloqueo de reforma. Bueno, pero a donde yo quería llegar es que los políticos mexicanos de alguna manera tienen un colmillo de este tamaño y finalmente en México pues no pasó a mayores. pero- Y la distancia entre López Obrador y Felipe Calderón fue mucho menor. Sí. Fue, bueno, no mucho menor, fue Fue- menor, fue menor, que la que hubo entre sí. Maduro y Capriles. Pero fíjate lo que acabas de decir. ¿Quién votó? ¿Cómo votaron en Guerrero? Votaron por el PRD. Votaron por sí. Entonces, es exactamente lo mismo. O sea, casi que tienes que dejar que las cosas sucedan, porque a final de cuentas se están disparando en el pie estos partidos, estos grupos. Entonces, o controlas la gente, este tipo de movimientos sociales, o acabas con partidos, hay costos políticos Muy de altos. portarse tan mal. Bueno, Déjenme hacer la un- estrategia ya está muy clara, ¿no? Yo aquí apruebo la contrarreforma y el gobierno federal que las Que la A ver, resuelva. ¿qué? Déjenme hacer una pausa, es breve. Estamos en Contrastes 40. Regresamos. No se vaya. Estamos de regreso en Contrastes 40 y saludamos a la audiencia que nos ve en Monterrey, Nuevo León, a través del canal 4.2. ¿Y usted qué propone para combatir la trata de personas? Yo lo invito a participar en el debate en redes sociales en el hashtag contra la trata propongo @proyecto 40. Y adquiera la revista Central, que presenta una entrevista con Filipa Giordano, trae en la portada a Ivana Trump, y es una publicación esta que reúne una serie de artículos y reportajes que de verdad harán del tiempo que usted le dedique algo central en esta revista. Bueno, pues estamos ya cerrando el programa y en el caso de lo que es lo ocurrido en Boston finalmente. Bueno, mi primera reflexión es que pues contra el terrorismo no hay blindaje. Si hay algún país que ha tomado medidas contra el terrorismo es Estados Unidos y ni así. Eso es muy difícil combatir a un enemigo que no se ve. Y en el mes, perdón, en el mes donde se va a conmemorar o se va a recordar el asesinato de Bin Laden, de que ahí de Boston salieron los dos aviones de American Airlines que derribaron las torres. De las torres. Aquí hay varios temas que hay varias interrogantes. Todavía no hay muchísima claridad de quién estuvo detrás de estos Pero bueno, habló ya atentados. Obama que fue un acto terrorista. Dijo que son actos terroristas, pero no están hablando de terrorismo. ¿Y por qué hay un tema de semántica ahí? Porque podría haber sido un individuo, un loco, que fue y se compró una olla express y decidió, o dos, y hizo explotar, decidió que tenía que mandar un mensaje, no sabemos a quién. Podía haber sido una persona, o podía haber sido de estos grupos internos de milicias Fanáticos. de supremacía Por eso definió blanca. que es terrorismo. Terrorismo Es que la interrogante si es una persona el que lo hace, si es un terrorista esa persona o es un... Sí, claro. Aquí psicópata. Es terrorismo a secas, aunque haya Sí, sido una persona. sí. O sea, puede ser el terrorismo islámico, puede ser terrorismo Ahora, de el un loco. impacto Sí. político es muy interesante dependiendo de quién esté detrás de estas bombas. De ¿sí? estos hechos. Uno, si es terrorismo doméstico, o sea, que viene de estos grupos de supremacía, esto le va a fortalecer mucho a Barack Obama. ¿En qué sentido? En que estos grupos generalmente están vinculados con la extrema derecha de Estados Unidos, que es una extrema derecha que sigue proponiendo o sigue defendiendo el derecho de poder portar armas, sigue defendiendo algunas ideas, la compra indiscriminada. O sea, esto podría ser de mucho apoyo a Barack Obama porque debilitaría a la derecha estadounidense. Ahora, si es terrorismo que viene fuera de Estados Unidos, pues ya pone a Barack Obama en una situación muy difícil porque sería el primer atentado en donde se identifica terrorismo externo a los Estados Unidos que sucede durante su presidencia, ¿no? Entonces, y si es un loco,
pues podría debilitar este argumento de que hay que crear mecanismos o dificultar el acceso a armas a los estadounidenses, porque pues si no es un arma, un loco va a hacer mucho daño con una olla bomba. Con una express. olla Entonces, express. Sí, yo creo claro. que el tema político que sigue, además, después de esta tragedia y la paranoia que se está viviendo en Estados Unidos, que van a seguir y Y es que desafortunadamente... son dramas en cada caso Sí, de los sí, heridos. sí, no. Es decir, este pequeñito de 8 años, el padre de la gente lesionada, mutilada. De Sí, no, verdad sí. es algo que, Sí. que sacude, Sí. que sacude al mundo. Sí, y nomás hubo 3 muertos porque en parte estaba lleno de paramédicos el lugar, porque es un maratón y hay muchísimos Sí, claro, médicos, hay una enfermeros, asistencia. están a a minutos de los mejores hospitales del mundo. Ustedes vieron sillas de ruedas, o Sí, sea, sí. la capacidad de reaccionar fue casi inmediata y por eso afortunadamente no murieron más personas, pero en cualquier otro lugar del mundo, un evento de esos, pues podría Hubiera haber sido sido de- más de trágico. Lamentable cifras. de muchos amputados, ¿no? La familia esta, que pues, la hija perdió la pierna, el niño murió. Sí, la mamá está muy malherida, grave, sí. o sea, qué tristeza, Unos hermanos que estaban ahí, que también cada uno de ellos perdió una pierna, sí, es una tragedia. Pues es algo que de verdad sacudió al mundo y qué importante que la autoridad del FBI logre llegar al fondo de esto Sí. para que se esclarezca. Y como lo dijo el presidente Obama en un tono muy serio, sentirá todo el peso de la ley. Y en Estados Unidos, como en cualquier país que se decide aplicar todo el peso de la ley, Sí. el que la padece es el que se da cuenta. Pero pues primero hay que Hay que identificarlo. investigar, hay que investigar. Y identificar va a quién ser la fue. diferencia de que a lo mejor acaba Estados Unidos invadiendo un país, si se percibe que viene de un grupo terrorista que está viviendo o está siendo cobijado por algún país, o va a ser una investigación en donde se va y se arresta 2 o 3 personas, como lo que sucedió en Oklahoma, Sí. y hay un proceso relativamente largo, muy público, en donde acaban dándole la pena de muerte. Y yo quiero volver momentáneamente, antes de que se nos termine, al tema de Venezuela. Es decir, yo Sí. veo ya la situación ahí muy difícil. Ya no le hicieron caso a Capriles. O sea, Capriles llamó a no salir y salieron. Y salieron. Y esto, pues, de alguna manera, cuando un líder es desbordado, pues ya estamos hablando de otra cosa. ¿De ¿no? qué No, deja bueno, de y es ser que líder? sí, no, el problema es que no dejó de ser líder, el problema es Nicolás Maduro, que tomó una posición tan dura, Radical. tan radical, enojado casi en decir, ¿cómo se atreven a cuestionarme si yo soy ahora el nuevo Chávez y a mí nadie me va a cuestionar, ¿no? Y Yo algo- soy el ya- hijo de y ya Chávez. era que uno de los argumentos que utilizó fue su apoyo, el apoyo que él supuestamente le dio a Felipe Calderón Sí, hombre. cuando ganó por décimas a Andrés Manuel López Obrador. Pues bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Francisco. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes y al público. Gracias, Oigan, Ana y los María. veo en un rato, en unas horas aquí en el primer café a las 7 de la Y mañana. nosotros la próxima semana aquí en Contrastes 40. Gracias y muy buenas noches.